En medio del infierno de la Segunda Guerra Mundial, donde millones de soldados luchaban en frentes sangrientos, hubo algunos hombres que se convirtieron en leyendas vivas. Uno de ellos fue Iván Sidorenko, un guerrero silencioso que sembró el miedo entre las filas alemanas. Conocido como el fantasma del Ejército Rojo, este francotirador ucraniano era capaz de desaparecer entre la niebla, aparecer cuando menos se lo esperaba y eliminar a sus objetivos con una precisión casi sobrenatural. Hoy te contamos su historia, una historia de coraje, paciencia y guerra total. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas nazis avanzaban implacables sobre el suelo soviético, hubo hombres que se convirtieron en leyendas vivas. Uno de ellos fue Iván Stepanovich Sidorenko, un soldado ucraniano cuyo nombre sembró el miedo entre las filas alemanas. Nació en 1919 en una aldea cerca del río Don, en Ucrania. Criado entre campos y bosques, desde niño aprendió a moverse sigilosamente por la naturaleza, a cazar y a sobrevivir. Esa vida rural le dio habilidades que más tarde serían letales para sus enemigos. Cuando estalló la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941, Operación Barbarroja, Sidorenko fue reclutado. No era un oficial ni un héroe de propaganda, pero sí poseía algo invaluable, una puntería casi sobrenatural y una paciencia inhumana. Sidorenko fue entrenado como francotirador en una escuela especial del Ejército Rojo. Su desempeño fue tan destacado que pronto fue asignado a operaciones especiales. Se le envió tras las líneas enemigas, donde podía causar daños desproporcionados con poco recurso. Durante la guerra, se le atribuyen más de 500 bajas confirmadas, incluyendo oficiales de alto rango, artilleros, comunicadores y otros francotiradores alemanes. Muchos de esos números nunca fueron oficialmente registrados, ya que muchas de sus acciones eran llevadas a cabo en solitario o en pequeñas unidades de reconocimiento. Los soldados alemanes comenzaron a hablar de un fantasma que rondaba los frentes del este. Decían que ese hombre no dormía, no comía y aparecía solo para matar. Algunos informes alemanes incluso llegaron a mencionarlo como Der Schattenmann, el hombre sombra. Cuentan que en cierta ocasión, durante la batalla de Kursk, Sidorenko permaneció oculto durante 3 días enteros en una zanja llena de agua helada, observando los movimientos de una división Panzer. Cuando terminó su misión de reconocimiento, regresó a las líneas soviéticas con información crucial que ayudó a planear una contraofensiva exitosa. Otra vez, en las afueras de Stalingrado, eliminó a 7 ametralladores alemanes en menos de 2 horas, permitiendo que una compañía soviética avanzara sin bajas. Los alemanes tardaron horas en darse cuenta de que todo había sido obra de un solo hombre. Pero Sidorenko no era solo un francotirador. También era un maestro del sabotaje táctico. En varias ocasiones, se infiltró detrás de las líneas enemigas para destruir puentes estratégicos, colocar explosivos en depósitos de combustible, eliminar oficiales clave antes de grandes ofensivas. Una de sus hazañas más famosas ocurrió en 1943, cuando recibió órdenes de eliminar a un general alemán que estaba organizando una nueva línea defensiva cerca de Orel. Sidorenko se infiltró en un convoy enemigo disfrazado de trabajador local, llegó hasta el campamento del general y lo abatió con un solo disparo desde una distancia de más de 600 metros. Luego escapó por una ruta secreta que había memorizado días antes. Esa acción provocó caos en la cadena de mando alemana y retrasó semanas el contraataque planeado. Lo que hacía único a Sidorenko era su combinación de habilidad técnica y mental. Usaba trajes de camuflaje hechos por él mismo, adaptados al terreno. Estudiaba los patrones de movimiento enemigo durante días antes de actuar. Era capaz de quedarse inmóvil durante horas, incluso bajo condiciones extremas. Nunca atacaba por impulso. Cada disparo tenía un propósito estratégico. Algunos veteranos soviéticos decían que parecía tener ojos en la nuca, ya que siempre parecía saber cuándo se acercaba el peligro. En 1943, por su valentía y contribuciones estratégicas, fue nombrado Héroe de la Unión Soviética, uno de los máximos honores del país.
Recibió también la Orden de Lenin y varias otras medallas por su servicio. Tras la guerra, Sidorenko regresó a una vida tranquila. Trabajó como instructor de francotiradores en una academia militar y ayudó a entrenar a nuevas generaciones de combatientes. Aunque fue invitado en múltiples ocasiones a dar conferencias y escribir sus memorias, siempre prefirió mantenerse en segundo plano. Falleció en 1976, y aunque su muerte pasó relativamente desapercibida en Occidente, en Rusia y Ucrania es recordado como uno de los guerreros más legendarios de la Gran Guerra Patriótica. Iván Sidorenko no buscaba la fama ni el reconocimiento. Solo cumplía con su deber, protegiendo su tierra con una habilidad única y una determinación inquebrantable. Su legado trasciende las fronteras de la historia militar y sigue siendo una inspiración para quienes estudian el arte de la guerra y la resistencia humana. Aunque pasó gran parte de su vida en el anonimato, su nombre permanece grabado en los anales del Ejército Rojo como el verdadero fantasma del Frente Oriental. ¿Qué opinas de esta increíble historia? Déjanos tu comentario, dale like y suscríbete para más historias de héroes olvidados de la historia.